De Antolín Gil de la Pisa, La piedra Roseta de la ciencia política. Al lector. Tenía ya muy avanzada la redacción de La piedra Roseta de la ciencia política cuando una serie de circunstancias, entre otras la desgracia de tener el gobierno con mayor número de ineptos, malas personas, resabiados, radicales, corruptos y corruptores que ha conocido nuestra patria desde que inició su andadura de país civilizado y unido hace 2 milenios. Me obligaron a dejar dormir el proyecto. Al reanudarlo, debo cambiar el orden de ciertos capítulos y la redacción de otros. Sin embargo, los hechos me confirman lo acertado en mi visión de la historia y de la política. Lejos de plantearme objeciones a lo previsto hace más de medio siglo, cuanto ocurre en nuestros días se ajusta a la perfección, con las líneas maestras brotadas como fruto sano y maduro de la lógica, de los datos históricos y de las enseñanzas evangélicas. Y de mi propia experiencia, forjada en circunstancias aparentemente negativas, como es la pérdida de los padres en la más tierna infancia, las vivencias en la zona roja desde el 18 de julio del 36 al 26 de agosto del 37, los primeros 13 meses de nuestra cruzada de liberación nacional, recién cumplidos los 8 años. Sumémosle a eso los durísimos años de la posguerra, solapados con los no menos difíciles de la Segunda Guerra Mundial, y mi residencia en Cuba desde el mismo año de la victoria aliada hasta 7 meses después de la entrada victoriosa del criminal Fidel Castro en La Habana. 14 años de experiencias en la perla de las Antillas. Redacto el texto definitivo de este nuevo libro en medio de las circunstancias más nefastas para España y la humanidad, a las que nos ha llevado esa minoría de hombres sin entrañas ni moral que tienen en sus manos la potestad de jugar con los destinos de la política mundial. Como dueños de todos los resortes del poder, pueden permitirse el lujo de reírse de nosotros. Lo que preví al iniciarse los grandes cambios de la humanidad hace medio siglo, hoy lo puede contemplar, convertido en realidad, cualquier inteligencia medianamente dotada de espíritu de observación, capaz de reflexionar por sí misma, cosa nada fácil, aunque posible aún. Esos años de forzada espera, consecuencia de las circunstancias políticas, económicas, financieras y morales de los últimos años, resultarán positivos. Me ahorrarán mucho trabajo y tiempo en investigación, pues me brindan en bandeja y frescas las lecciones de la historia. Me bastará con oír, ver y anotar. Ella misma respaldará la teoría con las pruebas fehacientes aportadas ininterrumpidamente por la estupidez, malicia y perversidad de quienes pisotean la verdad, la moral y las conciencias sin el menor escrúpulo, seguros de su impunidad, gracias a la cobardía y amodorramiento general de los pueblos, de los que se burlan llamándoles soberanos y libres. El libro que tienen en sus manos se ha gestado durante más de medio siglo. Aunque fuera únicamente en atención a ese dato, creo que merecería un gran respeto. Esta primera consideración nace de mi experiencia de 65 años en las trincheras de la batalla contra el enemigo mortal del catolicismo. Probablemente será un texto polémico porque el poderosísimo adversario sobre el que versa intentará desprestigiarlo si se entera de su salida al mercado. Y en caso afirmativo calcula que será bien acogido por los hombres de buena voluntad y alma limpia, aquellos que buscan la verdad, tratan de encontrar el camino y saben que hay una fuente de vida en la que es indispensable beber siempre. Es previsible, en el supuesto anterior, que ese enemigo implacable de la verdad cuente con la colaboración de ciertos católicos que por sistema harán suya la teoría sionista de que los protocolos de los sabios de Sion es un invento de la policía zarista para desprestigiar a los judíos. Igualmente se sumarán al grupo anterior otros pseudo-cristianos a quien la fe los tiene sin cuidado, ya que su misión no es otra, desde hace un siglo, que seguir las consignas que, como infiltrados en la Iglesia, se han comprometido a poner en marcha con el objetivo fundamental de aniquilar la religión de Cristo desde dentro. No ignoro en absoluto que semejante realidad tiene sus riesgos y hasta alguien ha creído obligación amistosa sugerir que no estaría de más el tomar precauciones e igualmente evitar caer en trampas que ese enemigo omnipotente sabe tender con técnicas y arte insuperable.
que tiene por norma mentir y llega incluso a eliminar a quienes le hacen pupas. Pudiera ser que tengan razón, pero no es menos cierto que deberíamos haber aprendido de la boca del propio Salvador que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y ni uno solo caerá sin permiso del Altísimo. O sea que, resumiendo como dicen los franceses, chemin fiche. No sé qué significa. Como controlan realmente todos los centros de poder, resultará muy difícil esquivar su persecución, dado que mienten y manipulan con arte inimitable, ayudados de la omnipotencia que les da el control absoluto de los llamados media. De todos modos, mi pensamiento y afirmaciones los expongo con la máxima transparencia y fidelidad, y son las que constan en los textos escritos y hablados, no los que puedan atribuir. Curtido en estas lides por 13 lustros de batallas en un mismo frente, algo he aprendido de quienes me han precedido en las mismas trincheras. Por lo cual, siguiendo el ejemplo de Monseñor Ernest Chauvin, quiero dejar constancia explícita y diáfana desde este primer momento de qué es lo que no soy, para que no me atribuyan principios, doctrinas, planteamientos, afirmaciones, actitudes que no son mías. Aprovecho así la experiencia del ilustre maestro y, como quien dice, me limito a copiar literalmente casi la aclaración de su prudencia que su prudencia coloca al frente del texto de los protocolos de los sabios de Sion, editado y prologado por él. Como él, afirmo y declaro sin reticencias que no soy antisemita. Hago mía la aclaración del ilustre investigador de las sectas y digo: he combatido, combato y combatiré mientras viva contra los judíos perversos que buscan destruir el reino de Dios. Estos judíos perversos, así lo llama Monseñor Chauvin, no son muy numerosos, pero son, eso sí, todopoderosos, omnipotentes, pues tienen ya en sus manos, por un lado, las riendas de todos los poderes fácticos, riquezas, bolsas, bancos, sociedades de inversión, oro, materias primas, y por otro, controlan los gobiernos de los pueblos, los tribunales de justicia, los organismos internacionales, y son dueños absolutos de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Y podríamos alargar la lista de sus poderes. Personalmente, nada tengo contra esa mayoría del pueblo judío que trabaja y se integra en las naciones en las que vive y se convierten en ciudadanos normales de esos sus pueblos. Como tampoco tengo nada contra ninguna raza o etnia del orbe. Y es que por nacimiento me siento identificado con mi tierra y la historia milenaria de Castilla, que es la de España, donde se demuestra que estamos vacunados contra el racismo y con tal fuerza que hispanidad es sinónimo de mestizaje, o sea, del oppositum per diametrum de la xenofobia. La civilización de raíces perennes que hemos transmitido a todos los continentes es la mejor garantía. En mis charlas insisto, cuando viene al caso, en esta realidad innegable. Después de 200 años, durante los cuales las nuevas naciones independientes han ido tirando por la borda los bienes y valores que dejamos atesorados, tanto en los dos continentes americanos como en Oceanía, salta a la vista que, a pesar del despilfarro, las 20 hijas de España siguen siendo los únicos países con una cultura al mismo nivel que la europea. Los necios se permiten mostrar sus complejos guaseándose de la afirmación cierta de que Hispanoamérica sigue siendo verdaderamente la reserva espiritual del orbe. Insisto en la afirmación de que ni el ataque frontal contra la hispanidad, que durante 2 siglos han mantenido las fuerzas mancomunadas de Estados Unidos, Inglaterra, los países sajones, coordinadas desde las logias, han conseguido aún aniquilar la riqueza cultural, moral y material recibidas en herencia de España. Podemos así hacernos una idea aproximada de la grandeza de nuestra civilización católica, motor de ese milagro. Por contraste, veamos el horror y miseria en los que han quedado sumidas las naciones descolonizadas en pleno siglo XX en Asia y África y que habían sido colonizadas por las potencias sajonas protestantes. Esas naciones que nos presentan como el sumum de la libertad, la democracia, la cultura, el progreso, amigos lectores, por los frutos se conoce del árbol.
nos dijo el Verbo encarnado que sin duda sabe lo que dice. La condición sine qua non que pedimos para aceptarlos como ciudadanos con plenos derechos es de pura justicia y lógica, que se integren como parte de la misma comunidad y no formen guetos para defender su raza y mantenerla impoluta sin mezcla alguna con los goyim. Los verdaderos amantes de la propia patria, de cualquier nación civilizada y consolera, exigen a todo nuevo inmigrante ese mínimo de adhesión, máxime si pueden contar su historia y tradiciones en milenios. Si la intención de los nuevos miembros de la nación es traicionar a su patria de adopción en beneficio de otra y con perjuicio de la nación que los acoge, sin el menor titubeo deben ser tratados como a traidores y juzgados sin contemplaciones, ni privilegios según nuestras leyes. Sostener estos principios elementales puede llamarse xenofobia. Y ahora, en pocas palabras, expongo la razón por la que no he sido nunca antisemita, ni lo soy ni lo seré, simplemente por pura lógica elemental y transparente. No soy antijudío porque ante todo y sobre todo soy discípulo, seguidor y servidor de Cristo, Rey universal. Reforzado el argumento y la garantía por la circunstancia de ser español y mi patriotismo, lejos de estar reñido con la fe, tiene en ella su principal fundamento. Por lo tanto, como católico español me resulta imposible aceptar el antisemitismo. Ningún católico puede serlo porque su fe le hace respetar la elección que Dios hizo del pueblo hebreo para cumplir su promesa de redimir al hombre y al decir tomar nuestra naturaleza para poder sufrir y merecer, eligió al patriarca Abraham para padre de un pueblo del que nacería el Mesías. El Antiguo Testamento es el relato del mantenimiento de la promesa de Dios a lo largo de los siglos, a pesar de las traiciones y perjurios de ese pueblo, para posibilitar que Cristo naciese de la estirpe de David en un pueblecito de Judea llamado Belén. Por otra parte, el Nuevo Testamento, aparte de completar la revelación de toda la verdad que el Creador decidió dar al hombre, es al mismo tiempo un acta notarial que certifica la constancia y voluntad de Dios empeñado en dejar testimonio de su fidelidad a la alianza pactada con Abraham, que duraría hasta la muerte en la cruz del Redentor. Pero al mismo tiempo ha dejado constancia de cómo los descendientes de Abraham, según la carne, defraudaron por última vez y definitivamente al Creador, que cansado finalmente de sus desprecios y traiciones los abandonó. Y así lo manifiesta San Juan Evangelista cuando constata y certifica en el inicio de su Evangelio con estas duras palabras: impropia venit en sui eum non receperunt. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Este último gesto de ingratitud. Las consecuencias para el pueblo judío fueron terribles como aceptación de la petición que el propio pueblo de Jerusalén, engañado por sus príncipes, sacerdotes, fariseos y toda su clase dirigente, hizo al mismo Dios, cuando reclamó a gritos la crucifixión del ungido, del Mesías esperado durante siglos como coronación de la alianza. Pilatos, acobardado, se lava las manos y se declara inocente por la sentencia que le exigían como energúmenos. Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El propio Jesús, Dios verdadero y verdadero hombre, y que como tal conocía el porvenir, lo anunciaría a las buenas mujeres que, compadecidas, lloraban al ver su triste aspecto en el camino del Calvario y les dice: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Si nuestro Señor Jesucristo decidió tomar cuerpo en las entrañas de María Virgen, de raza judía, y él mismo nació judío, ¿cómo puede ser antisemita un católico bien formado e informado? Ningún verdadero católico puede ser acusado de antisemitismo cuando proclamamos la verdad de los hechos narrados primero y transmitidos luego por los apóstoles y discípulos de Jesús, judíos como él mismo. Los católicos reconocemos y admitimos toda la verdad histórica transmitida por sus libros sagrados, que ahora son nuestros. La Sagrada Biblia, doctrina divina, sigue siendo luz de los verdaderos hijos de Abraham, los católicos, mientras que los judíos la han sustituido por el Talmud, doctrina de hombres.
Nosotros agradecemos a Dios todo cuanto en su divina providencia hizo para que hoy podamos proclamarnos católicos y tengamos fe y esperanza. Dos virtudes imprescindibles para merecer la salvación y poder gozar de la visión beatífica por toda la eternidad. En esa gratitud va incluido el reconocimiento de lo mucho que significa el Antiguo Testamento como complemento del Nuevo. Concluyo y resumo. Como católico no puedo ser antisemita y respeto la elección de ese pueblo por el propio Dios para la más sublime misión concluida el Viernes Santo con la muerte del Mesías a manos de quienes lo rechazaron. Y ahora voy a resumir los conceptos fundamentales que todo católico debe conocer al dedillo para saber defenderse contra quienes nos acusan de antisemitas. En este momento pediría al lector que tomase mi libro, Arden las manos, y repasase el capítulo que dedico al tema bajo el título ¿Quién y por qué mató a Jesús llamado Cristo? Si alguien no ha profundizado en el tremendo misterio del repudio de Dios a los suyos que no le recibieron, esa lectura puede aclarar todas sus dudas. Me habría gustado reproducir aquí íntegro ese testimonio, pero alargaría en exceso esta presentación. Me limitaré a las líneas maestras de mi argumentación. Recuerden siempre esto, es el propio Cristo quien nos da la razón de su muerte a manos de sus hermanos de raza. Para situarles, recuerden simplemente la narración evangélica. Cuando el Señor considera llegado el momento adecuado de aceptar el morir en cruz para redimirnos y decide permitir a quienes deseaban su muerte que logren el objetivo planeado, Jesús expone a la consideración de la muchedumbre una parábola que, como verán, es la chispa que precipita los acontecimientos, al exasperar a sus enemigos con un relato crudo y de claridad meridiana de lo que planean sus enemigos, pues en ella los señala como sus futuros asesinos. Veamos y oigamos lo que dice Cristo a sus oyentes, tal y como lo narra San Mateo. Imagínense la escena y vívanla. Abre comillas. Un hombre plantó una viña y la cercó de muro y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos viñadores y partió lejos. A su tiempo envió a los viñadores un siervo para percibir de ellos la parte de los frutos de su viña, y agarrándole le azotaron y le despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro y le hirieron en la cabeza y le ultrajaron. Envió a otro y a éste le dieron muerte. Igualmente a muchos otros, de los cuales a unos azotaron y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, un hijo amado, diciéndose: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero. Ea, matémosle y será nuestra la heredad. Y haciéndole le mataron y le arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño? Vendrá y dará muerte a los viñadores y dará la viña a otros. Y buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola, y dejándole se fueron. Marcos 12, 1-2. Sus enemigos, fariseos, escribas, sanhedristas, príncipes de los sacerdotes, no tienen nada de tontos. Han entendido perfectamente el mensaje de Jesús, quien les ha dicho en forma de parábola: sé que me queréis matar y también por qué me queréis eliminar. Matémosle y será nuestra la heredad. Más claro el agua. Los ha descubierto y eso los ha sacado de quicio. En consecuencia deciden ahí mismo y en ese momento acabar cuanto antes con él. Y en ese mismo instante ordenan a sus peones poner manos a la obra y a la búsqueda de materia para justificar su muerte. Pero para comprender mejor la parábola anterior deben recordar igualmente esta otra escena en la que Jesús les informa de que conoce a la perfección sus planes y la razón del odio que le profesan. Los fariseos le habían preguntado a Jesús: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen? A lo que él responde con otra pregunta que explica, sin lugar a dudas, por qué desean matarlo. ¿Por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
en vano rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Mateo 15, 1-7. La historia del judaísmo desde la venida del Mesías hasta nuestros días, diciembre de 2011, queda explicada en estos dos textos evangélicos. Efectivamente, los dirigentes del pueblo escogido, en el momento preciso, lo asesinan para quedarse con la heredad. Deciden apropiarse de la viña del modo más expeditivo, matando al heredero. Hemos visto cómo lo ha explicado con una parábola tan clara y luminosa que todo el mundo ha entendido su alcance y mejor que nadie los responsables protagonistas de la decisión asesina de crucificar al enviado de Dios, al ungido, anunciado y esperado, al Mesías. Pero si mediante una parábola Jesús informa por adelantado al pueblo de lo que van a ser sus enemigos, igualmente de modo absolutamente diáfano les dice a sus asesinos a la cara en qué va a consistir ese quedarse con la viña, cuando hayan eliminado al heredero, o sea, cuando hayan dado muerte al Mesías. Quedarse con la viña no es otra cosa que traspasar el precepto de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios y sustituirlo por sus tradiciones. Es cambiar la doctrina divina, recibida primero por mediación de Moisés y los profetas, y luego perfeccionada y revelada en su totalidad por el magisterio de nuestro Señor Jesucristo, para poner en su lugar doctrinas que son preceptos humanos. El sionismo, en esencia, se reduce a un suplir las sagradas escrituras, la ley de Dios y los preceptos del Señor, por las doctrinas y preceptos del Talmud, por las tradiciones rabínicas. Podríamos dedicar horas al tema. Dejo la investigación a su curiosidad. No se aburrirán si lo intentan. El judaísmo actual no tiene nada que ver con la religión de Abraham y los profetas. La fe de Abraham se prolongará y perfeccionará en la Iglesia gracias a que Cristo completó y cerró la revelación, única religión verdadera y única depositaria legítima de las Sagradas Escrituras, por más que se empeñen los cardenales y obispos judaizantes en lo contrario. El mismo Jesús nos da los argumentos contra esos judaizantes que se atreven a escribir auténticas barbaridades y herejías. Abre comillas. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si otro viniera usurpando mi nombre, lo recibiríais. ¿Cómo vais a poder creer vosotros que recibís la gloria unos de otros si no buscáis la que precede del único Dios? No penséis que vaya yo a acusaros ante mi Padre. Hay otro que os acusará, Moisés, en que vosotros tenéis puesta la esperanza, porque si creyerais en Moisés, creerías en mí, pues de mí escribió él, pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Juan 5, 43, 47. Lo dice Cristo, no yo. Por favor, que no nos vengan con que hoy es necesario más que nunca dar testimonio de común fidelidad a la palabra, o que unos y otros somos los únicos que podemos anunciar la palabra divina y somos testigos, los judíos y los cristianos, de la misma promesa para la humanidad. Estas barrabasadas son palabras literales del cardenal Echegaray. Señor cardenal, la única palabra y la única promesa es Cristo, repudiado y crucificado por los judíos. No puedo menos de preguntarle, ¿ha perdido usted la capacidad de razonar? Barbaridades judaizantes en la misma onda, pero peores, defendiendo la no culpabilidad en el deicidio del pueblo judío, han propalado el cardenal Martini, el cardenal Cassidi, el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia y en la propia Basílica de San Pedro y ante el propio Papa, el arzobispo de Perugia, etc. Afirmaciones que no tienen en cuenta ni los evangelios, ni a los padres de la Iglesia, ni al doctor Angélico, ni al magisterio perenne a lo largo de 2 milenios. Los que crucificaron a Cristo eran conscientes de que crucificaban al Hijo de Dios. Primero porque Él se los dijo y además porque ellos sabían que se habían cumplido todas las profecías. Lo mataron a ciencia y conciencia para quedarse con la heredad, y en ese empeño llevan 2 milenios. Pero es que no solo mataron a Cristo, San Esteban fue el siguiente y luego Santiago, patrón de España.
A San Pedro lo salvó un ángel, y hubieran acabado con todos los apóstoles de no haberse dispersado a tiempo. Para entender mejor por qué mataron a su Mesías, basta con recordar la vida de San Pablo y la persecución a la que fue sometido por sus ex correligionarios y compatriotas. ¿O es que esos cardenales, obispos, sacerdotes y teólogos no leen ya el Nuevo Testamento y se nutren de textos talmúdicos? Provocaron luego ellos, los judíos, la primera persecución del imperio, la de Nerón, acusando a los cristianos del incendio de Roma, y tienen la desfachatez de hablar del antisemitismo cristiano y de obligar a un papa a pedir perdón, cuando en la historia lo único probado desde el año 33 después de Cristo hasta 2010 es el anticristianismo judío. No agotaríamos el tema porque cada día nos aporta pruebas nuevas. Hemos llegado a tal extremo que, en breve, dueños del mundo, ahora lo son de la mayoría de los gobiernos, a través de sus terminales, las sociedades secretas, nos prohibirán hablar en nombre de la libertad. Repito, nos prohibirán hablar en nombre de la libertad. Eso está pasando en este momento. En nombre de la libertad de expresión se censura a los cristianos. Continúo. Les resultará fácil a ustedes, amigos lectores, a poco que se empeñen, el comprobarlo. Empecemos diciendo que hoy hablar del sionismo es el único tabú vigente, el tabú de los tabúes. Se puede vislumbrar ya que en España la Liga Antidifamación tomará pronto las riendas de la libertad de expresión, lo que equivaldrá al sometimiento a la tiranía más absoluta sobre el pensamiento, si no es projudío. Es importante igualmente destacar que San Pablo en sus epístolas, especialmente las dirigidas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses y a los tesalonicenses, les explica muy bien todo lo relacionado con la finalización de la antigua alianza sustituida por la nueva, en la que los verdaderos hijos de Abraham, los herederos de la promesa, lo somos los cristianos, y no quienes se precian de la sangre de Abraham que circula por sus venas. Pues hemos heredado su fe y la doctrina cristiana dice, no es la ley la que salva, sino la fe, compartida por todos los pueblos y razas desde la venida del Espíritu Santo. Haríamos interminable este capítulo si revisásemos todos los textos nada ambiguos del apóstol de los gentiles. Y conviene resaltar, a fin de que nadie tenga dudas de la lealtad de Pablo a su pueblo Israel, que no reniega de su condición de judío, todo lo contrario. Se declara fariseo, hijo de fariseos, discípulo de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, perseguidor de la iglesia, pero dispuesto a morir porque sus compatriotas abracen la fe de Cristo. Pues bien, este judío por antonomasia deja las cosas en su sitio y tiene una verdadera obsesión, impedir que los judaizantes perviertan la fe de los cristianos. Si Dios me da vida y salud, me gustaría dedicar un libro al estudio de ese gran hombre, columna no solo de la Iglesia, sino del pensamiento y la lógica del hombre como tal, paradigma de la criatura predilecta del Creador, el ser humano. Señores judaizantes, estudien bien a San Pablo y deshagan el camino andado en la destrucción del magisterio perenne de la Iglesia. Y ahora sí, con razón, pidan perdón por sus letales errores, porque de no hacer ambas cosas, pondrán a la nave de Pedro en peligro de zozobrar. Deseo aclarar, como lo hizo el propio Monseñor Juin, que un creyente católico tampoco puede caer en la otra cuneta del camino que nos lleva al tratamiento del tema, el fatalismo. El plan satánico elaborado por la sinagoga de Satanás, bajo la inspiración del príncipe de las tinieblas, por más que vaya boyante hacia su realización, no vencerá inexorablemente. El fatalismo está reñido con nuestra religión. Un católico ha de tener siempre las ideas muy claras. En primer lugar, recordará que Dios ha creado al hombre, dueño absolutamente de sus actos, responsable en grado sumo, y por lo tanto nada está escrito, como sostiene el Islam. Segundo, el Creador es el único dueño de la historia y su sabiduría es infinita. Para él no ha pasado ni futuro, únicamente presente, la eternidad sin principio ni fin. Para él no hay pasado ni futuro, únicamente presente, la eternidad sin principio ni fin.
pero que ha creado el tiempo para que sus criaturas racionales puedan merecer y ser premiadas con el cielo, o bien, si reniegan de su creador, su final será una eternidad de tormentos. Y como Dios sabe que quienes le servimos venceremos finalmente, nada hay más seguro que esta victoria definitiva de la bandera de Cristo. Pero mientras vivamos en el tiempo, los humanos tendremos una doble opción: buscar el reino y promover el reinado de Cristo, o sumarnos a la sinagoga de Satanás, ser miembro de una de las dos ciudades, la Civitas Dei o la Civitas Terrae. Tú y yo seremos absolutamente libres de elegir, o el bando de los vencedores, o el de quienes intentan, y aparentemente lo están logrando, imponer al orbe un plan satánico para hacer inútil la redención y la sangre derramada por el Mesías, Salvador, Jesús de Nazaret, hijo de María. Resumiendo, no se es promotor de pesimismo cuando se informa sobre la necedad de quienes se creen buenos y dejan libre el campo a los hijos de Satanás, ni se es fatalista por reconocer que, si no hay reacción por parte del occidente cristiano y de la Europa que civilizó al mundo, el proyecto sionista del rey único, universal, judío, será pronto una realidad. En nuestras manos está el impedirlo. Luchar para lograrlo es el fin que persigo con este libro. La otra cuneta peligrosa es el nirvana, estado en el que viven la mayoría, indiferentes a lo que preparan quienes, bien organizados en sociedades secretas, sirven al príncipe de este mundo para el mal del género humano. No dispongo de tiempo ni de espacio ni de ganas para comentar esta postura suicida de quienes eligen el camino de la siesta perpetua. Unos porque no han probado nunca el esfuerzo de andar por la vía que justifica la existencia, y otros porque se han cansado, desanimado o desorientado muy pronto y encuentran más cómoda la postura que nos desgasta. Una de las frases más repetidas por casi todos, incluidos los comunicadores que comentan la realidad cotidiana de la política, es esta: no entiendo nada. La confesión sorprendente, dado que... confesión sorprendente, dado que casi todas las primeras espadas del periodismo y la intelectualidad omnipresente en los media son tenidos por genios. La realidad demostrada es que no tienen la menor idea de las entretelas del entramado social y político en el que se creen expertos. Ignoran lo fundamental, sobre el motor que propulsa al mundo hacia el caos y la degradación final. A la pregunta presumible y consiguiente, ¿y tú sí?, mi respuesta es instantánea y rotunda: efectivamente, yo sí. Luego, ¿te consideras un genio? En absoluto, soy simplemente un alumno medianamente inteligente pero aplicado, y que, como el filósofo, solo sé que no sé nada, pero que he vivido siempre atento a las lecciones de los maestros. Misión sagrada, fructífera en grado sumo, la de los maestros, sustituidos en nuestros días por una especie de robots, engendro de la pedagogía progresista, agnóstica, atea, más bien antiatea. El mundo ha progresado cuando ha sabido aprovechar la experiencia de los sabios y de los santos procedentes de esa misma tradición como gran tesoro de la humanidad, que se ha enriquecido sedimentando sus descubrimientos a lo largo de los siglos con sucesivas capas superpuestas de saber y santidad de los mejores de nuestros mayores. La exaltación y sublimización de los autodidactas, ilustres inventores de la sopa de ajo, es la madre de los mayores desastres. Entre mis objetivos al escribir este libro está la esperanza de que, al concluir su lectura, mis lectores destierren de su lenguaje el manido "no entiendo nada". El texto redactado de corrida lo he meditado previamente durante 8 lustros y es el fruto de la observación diaria, de la lectura de la prensa, de la meditación sobre los acontecimientos clave de nuestra historia, hecha sobre el terreno y en el momento. No obedece a un guión preestablecido, nació espontáneamente como una consecuencia natural de todo lo anterior y de un encuentro. Primero, ciertamente, fueron las observaciones, las lecturas y la atención prestada tanto a lo vivido como a los comentarios escuchados.
y luego el encuentro providencial con el texto de los protocolos. Fui descubriendo paulatinamente la importancia y la trascendencia del hallazgo. Como consecuencia de mis estudios y de haberme cruzado siendo casi un adolescente, igualmente por designio de la providencia, con la vida de Gabriel García Moreno, escrita por Luis Bibliot, el librito de Marras tuvo un efecto especial. El asesinato del gran presidente del Ecuador, premeditado, planificado y ejecutado por la masonería, me impactó de tal modo que decidí interesarme más a fondo por todo lo relacionado con ese colosal político ecuatoriano, uno de los mayores estadistas de la historia moderna, un genio y un mártir, doblemente asesinado. La primera vez física y sangrientamente, la segunda incruenta, sepultando su memoria en el olvido. Como de Dios no se burla nadie y la verdad siempre termina abriéndose paso, estoy seguro de que llegará el día en que el mártir de la masonería será reconocido como tal por la Iglesia, condenado a muerte en las cavernas de los hijos de la viuda, por servirla, defenderla, propagar el reino de Cristo y además por ser el único presidente de nación que protestó por la invasión de los estados pontificios. Un día se hará justicia. Es el momento de recordar que, al caer bajo los hachazos del masón elegido como verdugo, murió diciéndole al asesino: Dios no muere. Recuerdo oportunísimo en las circunstancias presentes cuando Europa reniega de su fe, de su historia, de sus orígenes, y cuando nuestros gobernantes hacen la guerra al catolicismo y sus valores. La consecuencia inmediata de este encuentro con quien convirtió al Ecuador en la nación hispanoamericana más próspera de su tiempo, se la conoció como la República del Sagrado Corazón, fue mi decisión de elegir como tesis de grado en la Universidad Santo Tomás de Villanueva de La Habana el tema Gabriel García Moreno, civilista. Declaraba así la guerra a ese ente viscoso que yo bautizaría, con el discurrir de los años, como el poder supremo sin rostro, leitmotiv de mis argumentaciones fundamentales. Guerra que mantengo desde hace más de medio siglo y que no abandonaré mientras tenga fuerzas. Encontrarán en mi tesis las dos definiciones que hace medio siglo lancé para explicar la postura coherente de García Moreno como estadista. Una que enuncia la ley de la historia y la segunda, corolario de la primera, y que a mi entender es la única que real y verdaderamente nos muestra la naturaleza y esencia de la historia. Dos definiciones claves al mismo tiempo para distinguir tanto a los dignos de ser considerados historiadores como a los auténticos filósofos de la historia. Dos definiciones muy simples. La ley de la historia es la guerra a muerte entre la Civitas Dei y la Civitas Terrae. La historia, a su vez, no es más que el saldo periódico de esta guerra. Saldo que se puede presentar por lustros, por siglos, por épocas más o menos extensas, pero a fin de cuentas, siempre saldo de un periodo determinado de la vida de los hombres. Si el historiador no logra desentrañar los acontecimientos y se limita a reunir documentos sin adjudicarlos al debe o al haber de una de las dos únicas banderas que se mantienen siempre en guerra a muerte, será un reportero, un especialista en estadísticas, un narrador de acontecimientos, lo que se quiera, pero nunca un verdadero filósofo de la historia. Un filósofo de la historia que ignora esta ley ni es filósofo ni es nada, es simplemente un analista superficial de los hechos ocurridos, que deja de lado el sentido real de los mismos. Mi objetivo último es hacer inteligible lo que mi experiencia personal me ha hecho que no lo es tanto. Repito, mi objetivo último es hacer inteligible lo que mi experiencia personal me ha hecho que no lo es tanto. Probablemente una cierta inclinación, producto de la educación recibida, me empujaba a considerar que la gente era generalmente inteligente y sabía utilizar la abstracción y la deducción. Luego, la vida, la experiencia y la realidad tosuda me han demostrado lo contrario. Son muy pocos los usuarios del don recibido de Dios que no tienen oxidada la facultad de razonar y son capaces de llegar al meollo de los problemas. A una inmensa mayoría de la gente que parece inteligente hay que darle mascadas las ideas y los conocimientos, pues son incapaces por sí mismas de llegar a las deducciones más elementales. Constatación que me ha empujado a escribir
la piedra roseta de la ciencia política, con el que pretendo poner al alcance de todos la entraña de ese engendro satánico conocido como los protocolos de los sabios de Sion. Pero antes de entrar de lleno en el tema, se impone hacer una serie de consideraciones previas que prepare a los lectores para una más fácil asimilación de su contenido. En primer lugar, se trata de un texto aparentemente anodino, sin ningún valor literario, que podría pasar totalmente inadvertido, incluso aburre su lectura. Es un texto inclasificable. Sin embargo, aunque parezca un cajón desastre, tiene una trascendencia vital para el futuro de la humanidad, como espero capten con la lectura de mi exposición. En segundo lugar, conviene advertir lo siguiente: el texto, como cosmovisión de la sinagoga de Satanás, que vamos a disecar, consta de 3 bloques de normas o patrones de conducta, principios y estrategias, y que aplicarán según los 3 momentos de la vida del sionismo. 1. Hasta el advenimiento del Rey universal judío. 2. Después de su entronización como amo del mundo, cuando ya no exista otro poder que el suyo. Y 3. Pruebas, ensayos, anticipos o digamos estados intermedios, mientras esperan la llegada de su hora. Para entender los protocolos se debe tener clara la diferencia de actuación de la sinagoga de Satanás en cada una de esas fases. Y para situarnos adecuadamente resulta imprescindible remontarnos al inicio de la historia del género humano y recordar la primera lección que nos ha dejado por escrito el propio Creador y Señor del universo, con el fin de que no la olvidemos, sino que la tengamos siempre a la vista por ser su fundamento. Si no logramos aprovechar esta primera y básica lección, nos resultará incomprensible cuánto ha ocurrido en el mundo, la realidad que vivimos, y está reservada a las generaciones futuras. Y en tal caso seguirán exclamando: no entiendo nada. Si no eres capaz de asimilar la importancia de tal enseñanza, quizá no deberías seguir malgastando tu tiempo en esta lectura. Como esto ya no tiene remedio, tampoco perderás nada si repasas el texto inerrante de la Biblia y lees o relees, si ya lo conoces, el capítulo 3 del Génesis. Vale la pena. Recuerda que Dios nunca engaña al hombre, no puede, e intenta, por el contrario, procurarle un provecho máximo de sus palabras, y si las lees con humildad, sabiendo que son inerrantes, te resultará provechosa su lectura sin duda alguna. Veamos lo que constituye el cimiento inamovible de toda verdadera filosofía de la historia, o sea, la sentencia del Creador contra Satanás, culpable de que Eva empujara a nuestro primer padre Adán a desobedecer a Dios comiendo de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, a pesar de la advertencia solemne y de claridad meridiana sobre cuáles serían las consecuencias si desobedecía. No comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te aplastará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. En ese instante nace la historia de la humanidad, y al mismo tiempo y como consecuencia la ley que la regirá hasta el fin de los tiempos. En múltiples intervenciones y escritos he tocado el tema que considero ineludible para poder hablar tanto de historia como de política o sociología y de cualquier ciencia en la que intervenga como factor decisivo la libertad del hombre. Lo han dicho varios autores, pero a mí me encanta citar a Donoso Cortés por ser de los pensadores que vale la pena leer. Detrás de todo problema político-social siempre hay un problema teológico. Por otra parte, conocemos por la revelación que antes de crear a nuestros primeros padres, Dios había dado la existencia a unos seres superiores a los hombres, desprovistos de cuerpo material, espíritus puros y dotados de una inteligencia poderosa. Son verdades elementales que, cuando los hijos de Satanás no habían llegado a controlar los gobiernos de España, nos enseñaban desde la infancia. El creador de todo cuanto existe, en su infinita sabiduría y justicia, somete a los seres dotados de inteligencia y voluntad a una prueba que deben superar con éxito para merecer, en alguna forma, la felicidad eterna. Quien nos da la existencia gratuitamente, sin mérito alguno por nuestra parte, espera que sepamos elegir siempre a Dios, por encima de cualquier cosa creada, y cumplamos el primer mandamiento que tiene toda criatura de amarle sobre todas las cosas.
La tercera parte de los ángeles no pasa la prueba, pues imitan y siguen al príncipe de todos ellos, Lucifer, y eligen la rebelión, non serviam. En el mismo instante Dios crea el infierno para castigar su orgullo convertido en desobediencia, y son sepultados en él por toda la eternidad, transformados en demonios. El que nuestros espíritus fuertes y nuestros progresistas y neocatólicos lo tomen a broma no impide que sea una terrible realidad que algún día comprobarán para su desgracia. Los chistes y las gracias están muy bien para pasar el rato, pero como el tiempo huye, antes de un suspiro comprobarán que quien ríe al último ríe mejor, sobre todo si quien no tiene prisas es el autor del tiempo. Conviene tener siempre presente la advertencia de San Pablo: de Dios no se burla nadie. Sus designios son insondables, nuestra limitada inteligencia la mayor parte de las veces se mueve entre misterios. Pero cuando se trata de conocimientos recibidos por medio de los instrumentos elegidos por Él, la única opción sensata es aceptarla como buena, aunque no la comprendamos de entrada. Es el caso cuando hablamos de la tentación culpable de la caída de nuestros primeros padres. ¿Cómo es que Satanás, precipitado en el infierno, puede moverse en la tierra, tentarlos y hacerlos pecar desobedeciendo el mandato divino? No lo entendemos, pero sabemos que fue así. La Biblia nos lo refiere. El diablo engatusa a Eva y ella empuja a su marido a la desobediencia. Las consecuencias las conocemos muy bien. Condenados a morir, pérdida de la inmortalidad y de todos los dones sobrenaturales, preternaturales y muchos de los naturales. La naturaleza humana queda mal herida en todas sus facultades, en su voluntad, en su inteligencia, en su capacidad para el uso óptimo de su libertad. Se diría que ha logrado una victoria contra el Creador, destrozando su obra predilecta, y pensó: ya que no puedo vencer a Dios, lucharé y destrozaré su obra. San Ignacio de Loyola, bajo inspiración de María, la mujer que aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente, nos enseña con reiterada machaconería y con toda razón que el demonio es el enemigo del hombre. Y nos debe hacer pensar en esta realidad innegable. El Creador, que nos dio una oportunidad nueva, que no dio una oportunidad nueva a los ángeles cuando se rebelaron, tenía previsto desde toda la eternidad conceder muchas al hombre, confirmando la grata realidad de ser su criatura predilecta. Y a tal fin, desde la eternidad, la Santísima Trinidad tenía decidido que la segunda persona se encarnaría en Jesús, tomaría la naturaleza humana, rebajándose hasta el punto de hacerse idéntico a nosotros, y para mejor redimirnos de nuestros pecados asumiría todas las consecuencias de semejante humillación, dando origen de ese modo a los demás misterios que son el fundamento de la fe católica. Era tal su amor al hombre que eligió redimirlo sufriendo los más terribles dolores, coronados con la crucifixión, haciendo de la cruz la condición sine qua non para la redención. Quiso salvarnos permitiendo que le clavaran en una cruz, humillándose hasta el extremo, con su muerte en un patíbulo infamante y entre dos malhechores, como si fuese igual a ellos. Es verdad que Adán y Eva son arrojados del paraíso, pero los consuela al mismo tiempo, garantizándoles la esperanza en la victoria final tras el anuncio de que la guerra continuará. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Nos encontramos, pues, con un planteamiento diferente. Adán y Eva y su descendencia han perdido el paraíso y se ven condenados a ganar el sustento con sudor y sufrimientos. La tierra será un valle de lágrimas, pero le facilita la esperanza. Lo peor será saber que habrán de enfrentarse a un enemigo mortal en inferioridad de condiciones, pues han perdido las prístinas defensas propias de la naturaleza original, y las que conservan han quedado tremendamente debilitadas y sobre una pendiente resbaladiza que los inclina al pecado. Por otra parte, a partir de esa fecha, la humanidad se irá sumiendo en una niebla perenne, en una noche oscura, e irá olvidando las enseñanzas recibidas de nuestros primeros padres. En un momento dado, según la propia Biblia, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Tan mal se portaba.
pero a pesar de todo, su amor inconmensurable frenó su indignación y le impidió borrarlo de la faz de la tierra. Nos alegraríamos en exceso si quisiéramos recorrer juntos la historia de la humanidad hasta el nacimiento del Mesías. Únicamente vamos a tomar un punto de referencia por la importancia que tiene para la comprensión de mi tesis. En un momento dado, Dios decide elegir a un hombre para padre de todo un pueblo destinado a propiciar la venida del Hijo a la tierra. En medio de la oscuridad, de ese modo se encendía una luz. Ese hombre se llamaría Abraham. La Biblia cuenta la historia de ese pueblo elegido que nacería de la alianza de Yahvé con el Padre de todos los creyentes. Durante siglos los profetas intentaron mantenerlo fiel a su Dios con muy pobres resultados y agotándole la paciencia. Entonces Yahvé castigaría su infidelidad, continuada con la construcción del Templo de Jerusalén, con la destrucción del Templo de Jerusalén y el destierro a Babilonia. Y la historia del pueblo judío resultó ser una ininterrumpida serie de traiciones a la alianza pactada hasta la llegada del Mesías anunciado, deseado y esperado, pero con el conocido final. Cuando vino, vivió y estuvo entre ellos no lo recibieron y acabaron rechazándolo y lo crucificaron. Las consecuencias son igualmente conocidas. Cristo, Jesús, sella una nueva alianza y la alianza antigua termina su andadura. El Salvador funda su iglesia, la única, la verdadera, que hereda todos los privilegios de la antigua alianza y los completa. Este hecho, acaecido el primer Viernes Santo de la historia, nos sitúa en la principal encrucijada de la historia. Nos hallamos en el kilómetro cero de una nueva era. La humanidad sale así de la oscuridad y de la niebla para entrar en los días luminosos y soleados. Cristo es la luz absoluta y destierra la noche. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y completa personalmente toda la revelación de Dios al hombre. A partir de ese momento se acabaron las dudas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que se pierda, se deja engañar o se encamine hacia la muerte será por su exclusiva culpa. Pues todo ello era evitable gracias a Cristo Jesús, Maestro y Redentor. In ipso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. A partir de ese punto cero se recrudece la guerra de Satanás contra la obra predilecta del Creador. No se resigna que la iglesia fundada sobre la roca de Pedro y nacida el Viernes Santo de la sangre vertida en el Calvario sea la nave salvadora de un mundo que le pertenecía, príncipe de este mundo, le había llamado Jesús, y decide utilizar a los deicidas como ariete contra la misma. Nace así la sinagoga de Satanás, que durante 2000 años ha tratado inútilmente primeramente de que el cristianismo se ahogara en su propia sangre y luego lanzando contra él diversas herejías. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XVIII y en forma intensiva durante el siglo XX, mejoraron sus ataques y desde el derramamiento de la sangre de los mártires, semilla de cristianos, han pasado sin descuidarlo a planificar magistralmente la apostasía silenciosa como técnica inmejorable para aniquilarla desde dentro mediante la infiltración, a marchas forzadas en las instituciones todas. El último medio siglo de la vida de la Iglesia es la mejor prueba del éxito del enemigo en el perfeccionamiento constante e ininterrumpido de los métodos en su lucha a muerte contra el catolicismo. No es objetivo de este libro escribir una historia detallada de esa guerra sin cuartel del infierno contra el catolicismo y la sociedad occidental cristiana, pero conviene que el lector tenga una idea cierta de lo que constituye el verdadero motor de la historia. Es condición sine qua non para entender mi tesis, según la cual los protocolos son la piedra roseta que permite entender los secretos de la ciencia política a las personas capaces de razonar. En estos 20 siglos últimos de la historia de la humanidad podemos distinguir 3 siglos de persecuciones sangrientas en los que la sinagoga de Satanás se creyó victoriosa. Le siguieron 1000 años de esplendor en la fe en los que el cristianismo llevó la voz cantante para bien y progreso del hombre, mutando el mundo pagano en sociedad cristiana, durante los cuales Europa se puebla de monasterios y centros de estudios.
Pero no debemos olvidar que en medio de ese milenio el infierno contraataca mediante el Islam, una religión muy especial hecha a la medida para vengar a los judíos del dominio cada vez mayor del cristianismo. Todo lleva a pensar, y a medida que transcurren los siglos se ve más claro, que la religión que propagó Mahoma ha resultado ser el mejor instrumento de la sinagoga de Satanás para destruir el cristianismo y Occidente. Sobre todo es cosa patente en el día de hoy, en esta primera decena del siglo XXI, cuando Europa está abocada a su islamización galopante e imparable, salvo un milagro. Cuando terminen la lectura de mi libro entenderán por qué hago afirmaciones que pueden parecer audaces. En 2 ocasiones los seguidores del Corán han tenido en jaque a Occidente y fracasaron a la hora de rematar. Parece ser que a la tercera va la vencida. La invasión aparentemente pacífica de la morisma, unida a la necesidad congénita de los políticos y gobiernos sedicentes democráticos, permitirán que muy pronto sea una realidad el derrumbe de Occidente y la desaparición del catolicismo en nuestro continente. Estamos tomando el aperitivo, los platos fuertes no se harán esperar, al tiempo. Aunque probablemente yo no lo vea, me creo en la obligación de advertir a mis compatriotas para que se preparen si no quieren volver a las mazmorras. Con la edad moderna se cambian las tornas y Satanás vuelve a reconquistar el terreno perdido en los siglos anteriores. El Renacimiento y la Reforma protestante dejan maltrecha la fe. Con todo, gracias a España y a su imperio, y a sus teólogos, a sus reyes y a sus conquistadores, aún resiste el envite. Los misioneros españoles suplen las pérdidas de fieles europeos y una vez más, gracias a sus tercios, nuestra patria consigue que Europa, mal que bien, siga en la órbita del cristianismo. Sin embargo, las heridas recibidas por la ciudad de Dios en los siglos XV, XVI y XVII permitieron a la sinagoga de Satanás sentirse con fuerzas suficientes para salir de las cavernas y lo bastante segura como para plantar cara abiertamente al catolicismo. En consecuencia, las logias dan muestras de su poderío y de su capacidad de organización para derribar tronos y altares. 2 fechas a recordar. 1717 sale a la superficie la masonería por primera vez y 1789 organizan la revolución llamada francesa, aunque debe llamarse masónica. El tiempo transcurrido entre ambas fue suficiente para preparar el golpe mortal al orden mundial surgido del catolicismo, que conocemos como Revolución Francesa. Todo indica que hemos entrado en la recta final. La sinagoga de Satanás ve claro que puede acabar con el reinado social de Cristo. Para ella todo es cuestión de tiempo, y se siente con fuerzas para instaurar el reino del poder de las tinieblas. Un nuevo orden en el que los vicios y crímenes quedarán impunes, socapa de libertad y democracia, de igualdad y fraternidad, y la justicia quedará en sus manos para destruirla y burlarse de la misma, transformándola en la peor de las abominaciones. Los frutos inmediatos se recogerán en el siglo XIX, el de las grandes derrotas de Europa como producto lógico de la primera de todas, la citada Revolución Francesa, y entre ellos destacan los siguientes. Desaparecen los estados pontificios y el Papa queda prisionero en el Vaticano. Se despoja a la Iglesia española de todos sus bienes, desamortizaciones de Mendizábal, asesinando a sacerdotes y religiosos, quemando y destruyendo iglesias, conventos, monasterios. El imperio español salta en pedazos por obra de las logias, dueñas del poder político. Las naciones cristianas dejan de serlo, pues los gobernantes son pobres peleles que se limitan a cumplir las órdenes de las sociedades secretas. Se organizan las diversas internacionales que revolucionan la sociedad y minan los estados, lo que no impide que una parte de los pueblos, que aún conservan cierta salud mental y moral, se levante en armas, aunque una vez más la traición de los políticos haga inútil la sangre derramada en defensa de los valores tradicionales y de la verdadera libertad. El siglo XIX resultará un siglo convulso porque una parte de la sociedad se había negado a caer en manos de los padres ocultos. Entonces, las sociedades secretas, que se hallan bien organizadas desde hace siglos y son expertas en el control teledirigido de los gobiernos, aprietan filas y consiguen anular la reacción. Eso les permite iniciar la infiltración total abarcando todos los frentes, en cualquier organismo o asociación que forme parte de la estructura del catolicismo y de su obra. Es para ellos objetivo prioritario desde dentro neutralizar cualquier posible reacción. El ejemplo más indiscutible y su máxima victoria fue sin duda la aniquilación del Imperio Español, que durante siglos había sido el gran dique
la muralla protectora del catolicismo frente a los planes de la sinagoga de Satanás, y por lo que hacerle desaparecer como potencia mundial era objetivo prioritario. La batalla había durado 300 años, pero finalmente lo habían logrado. El imperio español había sido desintegrado. Pero la consolidación absoluta, total del poder supremo sin rostro se ha ido realizando a lo largo del siglo XX, gracias a 2 guerras mundiales magistralmente preparadas por la sinagoga de Satanás y la destrucción del imperio de los zares para convertirlo en la URSS. Así eliminó lo poco que quedaba de la organización cristiana de Europa y pudo adueñarse de todas las riquezas de sus antiguas colonias en el resto de los continentes. La hegemonía del poder pasó a los Estados Unidos definitivamente, aunque manteniendo una cabeza de puente en Londres, que siempre servirá a los Estados Unidos antes que a Europa. Este éxito se basa en la puesta en práctica de situaciones ad hoc preparadas mediante su pérfida organización, explicada en el texto de los Goyim. Conocemos los textos de los Goyim conocemos desde 1896, y es la mejor confirmación de cómo la sinagoga de Satanás se ha burlado de la inteligencia de bestias de los Goyim. Lo iremos comprobando todo en su momento. Hablar de ese conocimiento, facilitado por la divina providencia gracias al robo del texto manuscrito de los protocolos de los sabios Sion, constituye el tema central del libro que tienes en tus manos, con el que pretendo informarte de que, si el poder supremo sin rostro consigue su objetivo y nos obsequia con un gobierno mundial a las órdenes de un rey universal judío, como lo prevén y anuncia, me librará de la gravísima responsabilidad de no haber contribuido con mi silencio a la realización del objetivo prioritario de Satanás en su empeño de acabar con la obra de Cristo y su Iglesia a favor del hombre. He creído indispensable hacer este breve y resumido recorrido por los 2 milenios transcurridos a partir del momento en que se rasgó el velo del templo, con el que nuestro Señor quiso informarnos de la conclusión de la antigua alianza y el inicio de la nueva. Desgraciadamente, este mensaje coincide también con el nacimiento de la sinagoga de Satanás. Será San Juan Evangelista quien nos advierte de su existencia en el Apocalipsis unos años más tarde. No habrá ya una tercera alianza. La nueva, validada con la sangre de Cristo, es la última y definitiva, la que veremos coronada con el triunfo arrollador de Cristo, Rey de todo lo creado y Señor de señores. El príncipe de este mundo puede que, aparente y provisionalmente, triunfe, pero ese éxito será breve y pasajero. No lo digo yo, lo narra y certifica en el libro profético y escatológico que nos legó el águila de Patmos, el discípulo amado de Jesús, un canto a la fe en la victoria final. Conviene dejar muy claro este aspecto para que los lectores no caigan en el desaliento y en el derrotismo, cuando se vayan enterando con estas glosas sobre la realidad de los hechos comentados en la piedra roseta de la ciencia política, de la forma de actuar de los actuales reyes de la economía, de los medios de comunicación, de la mayor parte de las riquezas. La alegría de vivir es una de las ventajas de ser creyente y apoyarse en la certeza absoluta que nos dan las enseñanzas inerrantes del Nuevo Testamento. Alegría perenne a pesar de las luchas ininterrumpidas que debemos mantener. La palabra de Dios ni pasa ni falla. Ahora bien, la seguridad en la victoria final no ha de ser óbice para que conozcamos lo que se nos avecina, los que se nos viene encima, y procedamos en consecuencia. Pueden optar siempre por ignorar la realidad o por abrir los ojos. La historia futura de la humanidad dependerá de la opción elegida por los actuales y futuros pobladores de España, de Europa y de Hispanoamérica. Es importante recordar que la tolerancia que el Creador muestra con Satanás y cuantos le siguen y secundan desde su sinagoga le permite ir perfeccionando los métodos empleados en el logro de los objetivos perseguidos, la neutralización y destrucción de la Iglesia de Cristo. Como español y católico, fiel a las enseñanzas recibidas y heredadas, he procurado seguir siempre las huellas de nuestros antepasados, los que civilizaron, cristianizaron y dieron nombres acordes con su fe a los valles, montañas y ciudades de medio mundo. Por lo tanto, en nombre de ese Dios siempre vencedor, me pongo al ordenador para tratar de abrir los ojos de mis coetáneos, facilitando la comprensión de uno de los textos más perversos y al mismo tiempo más negados por quienes lo redactaron. Hay razones poderosas que me han decidido y urgido a tomar la decisión de no demorar más la redacción definitiva de mi tercer libro publicado. La primera, el impacto de las noticias que difunden hoy los medios y comprobar que el presidente del gobierno, ese político de ínfima talla moral y menos caletre, mentiroso y malvado,
es incapaz de enfrentarse virilmente a ningún problema y que, lejos de cortar de raíz el separatismo de los nacionalistas catalanes, se le ve medio zumbado, lo ha propiciado promoviendo un estatuto anticonstitucional redactado en las logias. Es trágico ver a un iluminado presidente de una de esas esperpénticas invenciones llamadas autonomías permitirse darle jaque a España, sin que el miserable político cuya principal obligación es impedir el desmembramiento de la patria, cumpla con su deber y atienda a las exigencias del pueblo español, que reclama una respuesta adecuada teniendo en sus manos todos los resortes del poder político, institucional y militar. A esta primera circunstancia se añade la lectura de un libro sobre las checas que el azar ha puesto en mis manos. El autor del mismo dedica el primer capítulo al nacimiento de las mismas, nos lleva a la Rusia de los años en que se fraguó el paraíso soviético y en este viaje nos pone ante Lenin y sus colaboradores, en especial ante Félix Dzerzhinsky, fundador de la Chequia Komisja po Wobec Revolucji Spekulacji i Sabotaje, o sea, de la Checa. Esta lectura me recuerda que la llamada Revolución Rusa fue el gran ensayo a gran escala de la puesta en práctica de todo lo programado en los protocolos de los sabios Sion. Probablemente sorprenda semejante afirmación, pero no hay nada tan cierto como que Lenin se dio a la aplicación literal de la teoría encerrada en el documento diabólico, tema central de este mi libro. Esperen a leerlo para comprobar si estoy en lo cierto y convencerse de que no hay verdad más cierta. Los protocolos son el producto de una inteligencia luciferina que el sionismo intenta hacerlo pasar como un producto elaborado por la policía zarista para desprestigiar a los judíos y justificar sus actuaciones. Con la omnipotencia innegable y el control absoluto sobre los medios, prácticamente todos están ya bajo control sionista. Han logrado que pase como cierta su tesis, es decir, que los protocolos de los sabios Sion no son auténticos ni obra de judíos, sino una burda falsificación. Pero la verdad innegable es esta: el tiempo y los hechos han demostrado su autenticidad, dado que todas sus previsiones y todos sus proyectos o son una realidad o están en vías de realización. Pues bien, ha quedado patente que Lenin y su gente del la URSS se limitaron a experimentar y demostrar la eficacia del texto sionista, alcanzando el fin perseguido, o sea, la aniquilación de las naciones mediante la anulación de la dignidad del hombre. Los 93 años transcurridos son una prueba irrefutable. Hace lustros mi primera intención fue hacer personalmente una traducción totalmente fiel al texto original de los protocolos, según la versión utilizada por Mención Howin, gran estudioso de los protocolos, pero me voy a limitar a pulir la traducción de los párrafos que utilice en mi glosa de los mismos, y me dedicaré a lo más importante, intentar desentrañar el alma de este texto, últimamente muy nombrado, aunque muy poco comprendido incluso por quienes parecen conocerlo mejor. Llegar a entender bien el proyecto que encierra será muy beneficioso para el futuro de la libertad del hombre. Por el contrario, a mi entender, no hay peligro mayor para la humanidad que seguir durmiendo cuando aún es posible evitar el gobierno mundial sionista. Desgraciadamente, de seguir los pueblos dopados por sus agentes, será pronto una realidad: el advenimiento de la verdadera tiranía universal, la del rey único sionista. Penetrar en el alcance real de sus postulados es clave para comprender la política nacional y mundial. Deben entender bien mis lectores que los protocolos de los sabios Sion son ciertamente la piedra roseta de la política, de la ciencia política, y dominar la esencia de ese texto es imprescindible para poder leer y entender el lenguaje jeroglífico de la política nacional e internacional y para lograr una visión clara del teje-maneje que se llevan entre manos los pocos hombres que hoy deciden el destino de las naciones. El creador del mundo, sea eterno, infinitamente sabio, poderoso y bueno, al crear su obra predilecta, el hombre, le dotó de la capacidad de asimilar la razón de su existencia gracias al poderoso e inconmensurable don de su inteligencia y de las facultades que adornan el alma humana. Si bien es cierto que esa criatura privilegiada, con mucha frecuencia y para su desgracia, prescinde de esos potentes instrumentos que Dios ha puesto en sus manos para no errar y se salta las normas que los hacen eficaz. Prefiere creerse Dios y seguir las consignas del ángel caído. La inteligencia le fue dada para facilitarle el descubrimiento del camino que él le había trazado y que le llevará con absoluta seguridad a la meta final, a la felicidad eterna, al destino maravilloso reservado a las criaturas superiores, ángeles y hombres. Algo inimaginable en esta vida, dada nuestra limitada capacidad para comprender los valores espirituales,
pero acorde con la omnipotencia, la sabiduría y la bondad de Dios. La mejor colaboración de la inteligencia, por otra parte, debería serlo la voluntad, igualmente de exclusiva propiedad de los seres racionales y libres. Pero frecuentemente el orgullo de la criatura anula la inteligencia y la voluntad y por desgracia la mayoría de los hombres malgasta el don de la vida persiguiendo unos objetivos sin sentido. Lo que vemos confirmado en la Biblia cuando proclama que el número de los necios es infinito. Lo pueden comprobar simplemente con mirar en su derredor. Verán que es así. Gracias a semejante necedad colectiva, Satanás se ve convertido en el príncipe de este mundo, tal como nos lo enseñan los santos padres. El divino Maestro Jesús de Nazaret, encarnado para ser camino, verdad y vida, para adoctrinarnos y redimirnos de todos nuestros pecados, del pecado original en primer lugar, así lo llama. Neutralizada o anulada la inteligencia humana por la soberbia, el hombre es incapaz de comprender lo verdaderamente importante para él. Ciertamente ha sido capaz de estudiar, descubrir y explotar las leyes que rige la creación, leyes salidas de la infinita sabiduría del Creador, y fabricar máquinas impresionantes, productos de la técnica forjada a lo largo de milenios, poco a poco, especialmente en los últimos 3 siglos, y sobre todo en los últimos 70 años. Y sin embargo no logra entender por qué la humanidad se dirige al caos de la inmoralidad y la amoralidad absolutas, convirtiendo a los humanos en asesinos de niños en los vientres de sus madres, justificando sus crímenes con razones irracionales, como que las mujeres son dueñas de su cuerpo y pueden hacer con él lo que más les plazca, como si el hijo de sus entrañas no fuera ya un nuevo ser, totalmente distinto e independiente de la madre, aunque dependa de ella para crecer y poder disfrutar de su propia existencia una vez salido a la luz.